Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado por fin la era del Helloder y el terreno alto, Masters, con la serie del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi que llegará el próximo 25 de mayo, celebrando con esto los 45 años del estreno en los cines de la Star Wars original, trayendo de vuelta al maestro Kenobi interpretado por no otro que el mismísimo Ewan McGregor, quien se robó el corazón de todos nosotros en las precuelas. Hello there. Hello there. Hello there. Y con esto Star Wars nos ha tirado un santo bombazo, revelándonos por fin el primer teaser trailer oficial de la esperadísima serie de Kenobi, y junto con este varios detalles de la trama y jugosos aportes provenientes de la revista Entertainment Weekly que dan mucho más contexto de este trailer junto con imágenes extras. Así que analizaremos el trailer y todas las revelaciones que se han confirmado en nuestro todo explicado sobre Obi-Wan Kenobi, Masters. Ok, la revista Entertainment Weekly fue la primera en su sitio que nos dio información oficial sobre esta serie del maestro Jedi, que ya sabemos que volverá a reunir a Hayden Christensen y Ewan McGregor en los roles de Darth Vader y Obi-Wan Kenobi tras largos 17 años tras las precuelas. Una serie que es solo de una temporada y de 6 capítulos de inicio a fin, escrita por Joby Harold y dirigida enteramente por Deborah Chow, de quien ya vimos su trabajo previamente en la temporada 1 del Mandalorian. Y con esto se nos reveló una magnífica portada de cómo Kenobi lucirá mucho más parecido a su look del episodio 2, con su pelo un tanto largo durante su exilio en Tatooine. Recordemos que la serie han pasado 10 años desde la venganza de los Sith y estamos a 9 de los sucesos del episodio 4, Una Nueva Esperanza. Y en esta portada se muestra a Obi-Wan portando su sable de luz Zafiro y luce como todo un nómada del desierto. Pero justo el tráiler nos da mucho más contexto en sus planos de lo que veremos en la serie, ya que lo primero que se nos muestra es cómo rayos vive Obi-Wan Kenobi retirado en Tatooine bajo la identidad de Ben Kenobi. Por eso ahí lo vemos montando a un Eopi a la distancia, que son esas bestias que ya vimos antes en las precuelas en Tatooine, y lo vemos montando en él hasta llegar a un pueblo que parece ser Mos Eisley. Ojo que en la revista también se nos mostró un shot de frente de Obi-Wan Kenobi junto a ese Eopi que usará para moverse entre el mar de las dunas mientras él cuida al niño Luke Skywalker. Y en esta parte vemos que Obi-Wan trabaja como un simple obrero teniendo un perfil bajo ahí mismo en Tatooine, algo que desconocíamos de su historia por completo. Pero todo esto también se retrata con mucha amargura mientras lo vemos solo en las arenas del desierto y escuchamos así al general Kenobi decir una referencia directa a la guerra de los clones en sus diálogos. La pelea se acabó, perdimos. Algo que nos pone en contexto de cuál desesperanzado estará el maestro Kenobi, porque recordemos que han pasado 10 largos años tras la destrucción de los Jedi con la Orden 66. Ojo, Masters, que la publicación de Entertainment explica en palabras de Ewan McGregor que al principio de la historia de esta serie encontraremos a Obi-Wan bastante roto y sin fe, vencido y algo rendido. Algo que hace mucho sentido al haber experimentado previamente la destrucción de la Orden Jedi y también la caída al lado oscuro de su ex Padawan Anakin Skywalker. Pero también justo esta publicación nos muestra cómo vivirá Kenobi en su depresión en algo que se define como todo un desorden, ya que en un principio vivirá en una caverna en medio del desierto, dándole con esto mucho simbolismo a que sea un héroe errante y sin un hogar propiamente hablando, al haberlo perdido todo tras la destrucción del templo en Coruscant, como tal cual se ve en este tráiler. Vaya que Kenobi en la serie tendrá que encontrar una inspiración extra para poder sobrevivir todos esos años. Por eso es bastante claro que estamos viendo a un Obi-Wan Kenobi en transición, pasando de un joven un tanto perdido a uno donde más tarde sí tendrá una casa en forma, como más tarde sabemos que la tuvo en el episodio 4, Una Nueva Esperanza. Por eso en realidad el conflicto planteado en esta serie es tan importante. Y es ahí que todo esto conecta con el único rayo de esperanza que tiene Obi-Wan Kenobi, que es la misión Jedi más importante que tiene, justo Luke Skywalker. Y es así que desde una cadena montañosa completamente solo, el Jedi está viendo a la distancia la granja de los Lars como su fiel protector. Y ahí desde unos macrobinoculares vemos brevemente a Owen y Beru Lars, pero sobre todo a su sobrino, el niño Luke Skywalker, el hijo de Anakin, a quien vemos ahí soñar con ser un piloto y dejar un día el planeta como sabemos bien que hará un día. Y con esto Kenobi únicamente dice mantente oculto, como si a esa recomendación se la diera a Luke a sí mismo y a alguien más.
más. Por eso pues hace tanto sentido que lo veamos también en medio de la noche escondiéndose ahí en Tatooine, como tal cual sugiere esa fotografía de la revista Entertainment Weekly. Pero es justo ahí donde el tráiler se vuelve una completa locura, Masters, escuchando un reinterpretado tema de las precuelas de Duel of the Fates, presentando con esto a los múltiples esbirros de Darth Vader que cazarán a Kenobi, justo pues a los inquisidores imperiales que vimos por primera vez en la serie de Rebels y ahora introducidos por primera vez en el live action en estos años oscuros del Imperio. Por eso lo primero que vemos es una de las nuevas y estilizadas naves de los inquisidores, como las que antes habíamos visto en los concept arts de Tatooine, solo que esta vez lo vemos en la fortaleza principal de los inquisidores en el planeta Nur, un mundo acuático que antes también vimos en el videojuego de Jedi Fallen Order, Masters. Y es con esto que vemos la cacería del Inquisitorium, que llegará de forma inesperada hasta el lejano planeta de Tatooine, donde una voz oscura, mientras saca información de un lugareño, nos dice: la clave para cazar Jedi es la paciencia. Y es mediante este diálogo donde se nos presenta al mismísimo Gran Inquisidor, interpretado por el actor Rupert Friend, encarnando aquí al alien Padawan que antes fue un guardia del Templo Jedi y que ahora en su conversión oscura encabeza a los Inquisidores solo por debajo de Lord Vader. Claro, él nos muestra también proporciones más realistas al estilo que tenía Rebels, donde también ahí hasta lo vimos con su sable mucho más delgado. Pero si nos fijamos ahí, él está al lado de otros dos inquisidores, interpretados por los actores Sung Kang y Moses Ingram, quienes son el quinto hermano y una nueva inquisidora de nombre Reva, de quien el sitio oficial de Star Wars confirma que es la tercera hermana inquisidora, Masters. Pero justo la publicación de Entertainment Weekly es la que nos confirma a Reva como una nueva inquisidora de la docena que sabemos que existieron, de estos Jedi caídos al lado oscuro que se dedicaron por más de una década a cazar a sus antiguos hermanos de la Orden. Y ahí justo su actriz Moses Ingram nos confirma que hará equipo con los inquisidores, pero también con el Gran Hermano y desde luego con el mismísimo Lord Vader, quien está confirmado para esta serie pero que aún no lo vemos en el tráiler. Es por eso que más tarde en el tráiler vemos a Reva sin su máscara dentro de la fortaleza submarina del planeta Nur, que forma parte de los territorios de Lord Vader de todo el sistema Mustafar. Pero si nos fijamos, ella está haciendo ahí un complot con otros dos hermanos inquisidores, el quinto hermano, a quien también lo vimos en la serie de Rebels, y una fémina alienígena con tentáculos pequeños en su cabeza, que también es nueva en el canon, Masters. De ella por el momento no conocemos el nombre, pero también se la aprecia segundos más tarde en el tráiler entre un montón de aldeanos en otro planeta cuestionándolos. Así que como una especulación responsable podemos asumir que ella podría ser la cuarta hermana inquisidora o hasta la 11ª, ya que esos son los números inmediatos entre todos los inquisidores que aún están disponibles. Y con esto nos damos cuenta que la cacería de estos esbirros de Vader por Kenobi no solo se dará en Tatooine sino en otros sitios, aunque claro, también vemos que su nave desciende hasta el planeta Tatooine y vemos que ahí aparece también la actriz Indira Varma, quien acompañará con su personaje de una oficial imperial a los inquisidores, posiblemente siendo un oficial del Buró de Seguridad Imperial. Y con esto en un dado momento vemos al maestro Jedi un tanto presionado en un transporte dirigiéndose hacia un puerto espacial donde se aprecia una torre. Y Kenobi, a diferencia del inicio de este tráiler, se muestra preocupado como si estuviera enterado de la presencia de los inquisidores en Tatooine, a quienes los vemos ya presentes en ese mundo haciendo su cacería. Esto pues al puro estilo de Darth Maul en Rebels. Por eso hace tanto sentido que el maestro Jedi, para atraer su atención, salga del planeta Tatooine por su importante misión de cuidar al niño Luke, porque básicamente estar ahí representa un riesgo para esa nueva esperanza en la fuerza. Y esto tal cual se nos muestra cuando vemos ahora sí la cara de Reva, la tercera hermana inquisidora, en lo que parece ser el pueblo de Mos Eisley en Tatooine, la cual de una forma brutal claramente está cuestionando a muchas personas en el pueblo con el fin de cazar al Jedi. Lo curioso es que como una advertencia de esa cacería, vemos a un cuerpo colgado enfrente de todos esos aldeanos que lo ven con tristeza. Algo curioso porque un poco más adelante en este tráiler, vemos que Reva, la tercera hermana inquisidora, atrapa con su sable de luz a una figura de espaldas que no es Obi-Wan Kenobi. Así que bien, esa persona misteriosa tiene información clave sobre Kenobi, o es justo la que estamos viendo colgada en un plano anterior.
Pero claro, esto es doblemente jugoso, porque vemos al mismísimo Joel Edgerton, un actor que se volvió bastante famoso en los años recientes y que ha vuelto a la saga desde la última vez que lo vimos en las precuelas interpretando justo al tío Owen Lars. Y justo con este contexto es el propio Owen quien aprecia con sus ojos esta terrible escena de la matanza y se muestra ahí un tanto preocupado. Y es más, la revista Entertainment nos muestra una brutal pieza de cómo él mismo encara a Reva con su particular cara de pocos amigos en algo que es particularmente definitivo, porque este plano entre líneas nos dice mucho de por qué Kenobi, mientras es buscado, tendría que dejar el planeta Tatooine, pero también al mismo tiempo nos da contexto de por qué Owen Lars y Obi-Wan Kenobi nunca en realidad se llevaron bien, porque después de todo aquí hay un dejo de que el Jedi representaba un cierto riesgo para la vida del niño Luke, sobre todo si alguien ligado al Imperio conocía su verdadera identidad como el hijo de Anakin y Vader. Cosa que sabemos que no se revelará sino hasta que el niño sea adulto. Pero claramente Owen siempre supo esa verdad y está preocupado por aquello. Como tal cual el viejo Owen siempre se lo ocultó a Luke, marcando una diferencia también con el viejo Kenobi de Una Nueva Esperanza. Algo que también en múltiples cómics siempre se retrató muy bien esa diferencia entre Obi-Wan Kenobi y Owen Lars para que el Jedi jamás se acercara al niño Luke. Pero ojo, que esto nos lleva en el tráiler a un nuevo planeta que visitará Obi-Wan Kenobi justo en su escape del planeta Tatooine, un mundo que ya se ha confirmado oficialmente que se llamará como el planeta Daiju. Un paraje que, según explica Joby Harold, el escritor de esta serie en la publicación de Entertainment Weekly, que es un planeta con una vibra muy parecida a Hong Kong, con muchos grafitis, vida nocturna y un tanto vanguardista. Y ahí pues vemos algunas imágenes de Obi-Wan Kenobi portando su manto para poder pasar desapercibido de la cacería de los inquisidores, pero también vemos a Reva, la inquisidora, siguiéndole la pista desde lo alto de un edificio en ese mundo que tiene toda la pinta de ser Hong Kong. Y es justo ahí donde vemos la presencia de diferentes hermanos inquisidores, mientras Obi-Wan se esconde entre la muchedumbre y el mercado del planeta Daiju, donde si nos fijamos en los distintos planos, Masters, vemos a esa inquisidora con tentáculos que ya habíamos mencionado antes. Pero también vemos de frente en primer plano al quinto hermano junto a un montón de Stormtroopers, como si todos ellos supieran que Kenobi estaba ahí. Y por si fuera poco, vemos al gran inquisidor accionar su sable de luz doble giratorio de una forma espeluznante para interrogar ahí a las personas sobre el rastro de Kenobi. Y es en todo esto que nos acompaña el diálogo del líder de los inquisidores, mientras justo él nos dice lo siguiente: la compasión deja un rastro. El código Jedi es como una infección. No puede evitarlo. ¿Dónde está? Y esto pues es una referencia a sus propios años como un Jedi, porque él conoce perfectamente el código Jedi al haber sido un guardia. Pero esta pregunta sobre dónde rayos está Kenobi se lo pregunta tal cual a un individuo en medio de ese planeta donde acudió el Jedi Kenobi. Ojo, Masters, que vemos que la cacería por el Jedi va hasta las azoteas de los edificios donde sabemos que por lo menos hay 4 inquisidores buscándolo. Y eso que aún en este punto de la historia no ha aparecido Vader, que sabemos que tiene un particular interés vengativo por el maestro Jedi, por todo lo que le hizo en el pasado en el planeta Mustafar al haberle ganado el terreno alto. Y tampoco nos olvidemos que Obi-Wan estaba en la cima del Lord de los Sith en su lista de cacería por Jedi sobrevivientes a la Orden 66, una lista que continuamente el Gran Inquisidor y el Lord de los Sith revisaban. Aunque también en esta parte del tráiler vemos que Reva termina dando con un individuo desconocido que probablemente tiene una pista sobre Kenobi, uno que curiosamente porta un incivilizado blaster. So uncivilized. Algo bastante curioso, Masters, porque también es probable que esta persona no sea Obi-Wan Kenobi, porque sabemos muy bien que él casi no usaba un blaster. No obstante, quizás esto pueda ser un guiño divertido a ese propio diálogo de Obi-Wan, con el fin de guardar las apariencias de que él no es un Jedi o no cargue un sable de luz, porque es bastante posible que en estos años oscuros del Imperio, él tenga que ocultar en todo momento su sable de luz zafiro en unos tiempos donde esas espadas de los Jedi estaban prohibidas, salvo claro para los sirvientes de la oscuridad. Es por eso que más tarde vemos una serie de disparos en una azotea, donde aparentemente Kenobi se dispara contra alguien más que tiene rayos amarillos, dándonos a entender que los inquisidores no son sus únicos enemigos en medio del caos. Y también más tarde tenemos algunas tomas aisladas y rápidas, donde vemos un nuevo droide que es encarado por un Stormtrooper imperial, que a ciencia cierta no es del todo claro dónde estamos, pero aparenta ser el mundo de Tatooine. Y de igual forma vemos 2 diminutas naves que escapan en el espacio a toda velocidad, que me da la impresión de ser en realidad
pods de escape, quizás pues en una nave que Obi-Wan se ve obligado a tomar en medio de su persecución. Aunque lo curioso pues es que son dos, algo que implica que podría estar acompañado de que es una escena totalmente distinta y de otros tiempos. No nos olvidemos que podemos ver varios flashbacks en esta serie. Y finalmente vemos una reveladora escena con un guante oscuro aparentemente de una inquisidora que analiza los garabatos dibujados en una pared de madera que bien podrían ser de un niño. Pero lo que es bastante claro es que alguien está buscándole la pista al Jedi Kenobi. Y con esto el último shot nos revela cómo la esperanza para traer balance a la fuerza mediante los dos hijos de Anakin sobrevive encarnada en Obi-Wan Kenobi, a quien vemos de vuelta en Tatooine mientras mira el horizonte en una icónica toma. Todo conjuntado finalmente con la respiración del propio Lord de los Sith, Darth Vader, implicando también que los dos se volverán a ver las caras justo en esta serie cuando se consume la cacería de los inquisidores por el Jedi. Algo que seguramente lleve a un inminente combate entre el Jedi y el Sith, como ya se había confirmado previamente por Lucasfilm. Así que sin duda, Masters, esto eleva el hype con lo que veremos en la serie de Obi-Wan Kenobi el próximo 25 de mayo, Masters. Pero si también te interesa conocer 13 increíbles datos de Obi-Wan o todo sobre los inquisidores imperiales que quizás no conozcas, esas dos historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.